Buenas noches a todos y esperando que se encuentren bien y que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta hora estamos dando inicio a el Maratón Bíblico 66, un panorama de cada libro de la Biblia, como ya lo comentó el pastor Jorge Luis. Y bueno, para mí es una bendición, realmente un privilegio el poder compartir lo que es con respecto al libro de Génesis. Así que empezamos con el libro de Génesis, y tengo la bendición de comenzar este maratón bíblico. Bien, el Génesis, yo le he puesto aquí el libro de los comienzos. Génesis, vamos a estar viendo de una manera breve qué significa Génesis, quién fue su autor, cuál fue la fecha que se escribió, el propósito, cuál es el texto clave y el significado propiamente de la palabra Génesis. Bien, por varias razones tenemos que entender que el libro de Génesis es uno de los más importantes de la Biblia. Toda la Biblia es importante, pero el libro de Génesis es uno de los libros más fascinantes de toda la Biblia, más interesantes de las Sagradas Escrituras. Alguien dijo que el hecho de no leer o no entender el libro de Génesis sería algo verdaderamente trágico, porque sería como querer hacer una cirugía en un cuarto sin luz, en un cuarto sin luz. Bien, y también debemos entender que leer la Biblia sin leer el libro de Génesis es leer la historia incompleta, es decir, desconocer el inicio, el principio o el origen de toda la Biblia. En primer lugar, permítame definir, bueno, estamos hablando de Génesis, el libro Génesis, la palabra Génesis significa principio, principio. Sí, voy a hablar en primer lugar de del lugar único, su lugar único en el canon. Sabemos que canon es la lista autoritativa de los libros inspirados de las Sagradas Escrituras. Génesis, llamado Bereshit por los judíos, cuyo significado es en el principio, en el principio. Tiene este gran título, el cual hace alusión a su contenido, al contenido que tiene este maravilloso libro. Es un gran volumen que nos proporciona la única descripción auténtica de la creación por el único que estuvo allí presente, el creador. Dios es el autor y él es el creador de todas las cosas. Es por ello que Génesis ocupa un lugar único y especial dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Es de suma importancia que usted y yo conozcamos el libro de Génesis, porque de esto depende, escuche bien, de esto depende que nosotros podamos entender los otros 65 libros restantes de toda la Biblia, ya que es en ellos que se basa, es decir, Génesis es el fundamento de donde se desprende todo el drama, toda la historia de toda la Biblia. En ellos es que está basada el inicio, es el inicio, precisamente Génesis. Como ya lo dijimos, significa principio, origen, inicio. Eso significa Génesis. Bien, en segundo lugar, quiero hablar del autor de una manera breve y de la fecha. Dicho sea de paso, este libro se escribió aproximadamente entre los años 1450 a los años 1410 antes de Cristo. Tanto judíos como cristianos aceptamos el hecho de que Génesis fue escrito y compilado por el siervo de Dios Moisés, este hombre de Dios, el siervo de Dios, el legislador de Israel. Y aunque muchos eventos ocurrieron antes de que Moisés viviera, estamos seguros de que Moisés tuvo que ocupar documentos antiguos y tal vez historias que, como dicen los eruditos bíblicos, historias orales. Estas se transmitían de generación en generación, para que así, al final de cuentas, se pudiera llegar a un conocimiento de los sucesos que pasaron antes de que Moisés viviera. Pero sobre todo tenemos que entender que Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. Es más, también la Biblia menciona que Jesucristo verificó la autenticidad y la inspiración de este libro al citarlo repetidamente. Vemos a Jesús
citando con frecuencia, haciendo alusión al libro de Génesis, citándolo en repetidas ocasiones. Y así quiero comentar de una manera breve cómo en algunas ocasiones Jesús citó, por ejemplo, dice, Jesucristo dijo que Dios creó a Adán y a Eva, Mateo 19:7. Por ejemplo, Jesús también dijo que Caín mató a Abel, su hermano, Mateo 23:35. El diluvio destruyó al mundo en los días de Noé, según Lucas 17:27, perdón. Dios juzgó las ciudades de Sodoma y de Gomorra, según Lucas 17:28-32. Y también la esposa de Lot es tomada como ejemplo de los que vuelven atrás, en Lucas 17:32. Definitivamente sabemos que Moisés fue el autor de esta obra monumental, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. También es de suma importancia decir que Génesis es citado por lo menos 200 veces en el Nuevo Testamento. De ahí la suma importancia, tanto para nosotros los cristianos como para el pueblo judío, el pueblo de Israel. En tercer lugar, quiero hablar brevemente del trasfondo y el tema de este libro de Génesis, este libro de los orígenes, del origen de todas las cosas. Génesis establece el fundamento para la historia de toda la Biblia y de la demás historia. Fíjense que un dato interesante es que, aunque Génesis se encuentra dentro del Pentateuco, dentro de esta clasificación, la palabra Pentateuco significa 5 rollos, los 5 libros de la ley. Contiene muy poco material con respecto a la ley, pero sin embargo, es un libro que puso las bases, que sentó las bases para el libro posterior, que es el siguiente libro, es el libro del Éxodo. Es un libro, podemos decir que Génesis es más un libro de historia. Un libro de historia, y de hecho, tanto los historiadores seculares, los historiadores serios, tienen que recurrir a la Biblia. No solamente los historiadores, sino también los antropólogos, también, ¿verdad? Los arqueólogos han tenido que recurrir al libro de Génesis precisamente como una fuente confiable, como una fuente en la cual ellos pueden hacer sus trabajos de investigación. El libro de Génesis, el libro de los comienzos, es considerado el libro de los principios, dado a que nos revela el principio de muchos factores, prácticamente de todas las cosas. No es un libro propiamente científico, es más un libro que tiene que ver con la teología, es decir, el estudio de Dios, pero Génesis Génesis comienza diciendo en el principio. De hecho, este es el texto clave. El texto clave del libro de Génesis es Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así como cada libro tiene un texto clave, un propósito, bueno, Génesis, este es su texto clave. Y el propósito precisamente del libro de Génesis es registrar el origen de la creación, el origen de todas las cosas y el deseo de Dios de tener un pueblo especial para adorarlo. Que Dios creó al hombre, tanto fue su amor, que Él crea a la humanidad, Él crea al hombre con un propósito, de que el hombre viviese feliz, pero vemos que el hombre cayó, el hombre desobedeció. Entonces decimos que es un libro muy importante, es un libro de historia y el libro de los comienzos. Permítame referirme un poquito a ciertos factores, en este caso, de los comienzos, del inicio. Por ejemplo, el principio de la creación. Esto lo vemos en Génesis 1 y 2. El principio de la humanidad. En Génesis encontramos el principio de la humanidad. Encontramos también el origen del pecado. Se nos habla, en cuarto lugar, del origen del matrimonio, el origen del odio, de la envidia, de la maldad. También se nos habla del origen o del plan de redención. Desde Génesis, esto es importante, en Génesis 3:15, desde ahí tenemos la revelación de que iba a haber un redentor para la humanidad. Aquel corderito que fue ofrecido en el altar, pues simbolizaba y tipificaba desde ahí a nuestro Señor Jesucristo. También
Y es de suma importancia saber que en Génesis se nos habla del origen de las naciones en el capítulo 10 y también el origen de las diferentes lenguas, es decir, de los diferentes idiomas. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 11. Podemos decir que de una manera general se divide en dos partes, en dos grandes divisiones que son, número uno, la creación del mundo y el hombre. Esto abarca de los capítulos del 1 al 11 y dos, la historia de los patriarcas, que abarca de Génesis 12 hasta el capítulo 50. Pasamos al punto número 4, que es solamente de una manera breve los personajes claves. Hay unos personajes claves en este libro. ¿Cuáles son? Propiamente, o respectivamente, sabemos que Adán y Eva son los primeros. En este caso, Adán, el creado, porque Eva fue sacada de la costilla de Adán. De ahí ellos tuvieron hijos, ¿verdad? Y posteriormente, no, tenemos aquí algunos personajes importantes que voy a mencionar. Por ejemplo, Enoc, que fue abuelo de Noé, que caminó con Dios. También se nos habla de un hombre llamado Noé, que es conocido como el pregonero de justicia y que fue quien construyó el arca. Eso lo encontramos en Génesis 6. Abraham, el padre de las naciones, Génesis 12. Después, Isaac, el hijo de la promesa. Jacob, el que luchó por la bendición. José, conocido como el soñador, un varón que venció la tentación. Y así posteriormente de ahí, sabemos que de Jacob viene, ¿verdad? Posteriormente las 12 tribus de Israel. Grandes personajes y que podemos aprender grandes lecciones de estos personajes tan importantes también. En cuarto lugar, bueno, ya para concluir, perdón, en quinto lugar, ¿qué es lo que aprendemos de Génesis? Decimos que no podemos, a lo mejor, abarcar mucho debido al tiempo, ¿verdad? Es tan extenso y la realidad es que cuando nosotros nos adentramos a estudiar el libro de Génesis, nos damos cuenta el vasto conocimiento, la vasta revelación que tenemos nosotros, que encontramos en el libro de Génesis. Y la realidad es que muy poco sabemos de este libro, que es el primero de la Biblia y que es de suma importancia. En conclusión, por la revelación que tenemos en Génesis, entendemos ahora y sabemos que hubo un origen de todas las cosas y que Dios fue el creador y diseñador de todas las cosas. Colosenses 1:16 afirma, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Es maravilloso saber que la Biblia revela, que la Biblia establece, a diferencia de la filosofía que presupone, la Biblia establece y dice, empieza diciendo que desde el principio, en el principio, fue Dios quien creó todas las cosas. Contrario a lo que se nos ha dicho, que somos producto de la evolución. No, la Biblia dice que Dios es el creador y diseñador de todas las cosas. Entonces no somos productos de la evolución, somos creación de Dios. Somos obra de Dios. Esto es maravilloso, porque los seres humanos entonces ahora entendemos, sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos, sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahora sabemos cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro destino también. Y aunque la imagen de Dios se perdió o fue dañada en el Edén por el pecado, no se perdió totalmente, pero fue dañada por el pecado, cuando el pecado entró al mundo, en Cristo, el postrer Adán, esa imagen es y puede ser restaurada a través de Jesucristo, el postrer Adán. Entonces, por ello es tan importante este libro. Entender que de ahí parte todo lo demás. Entender que es importante conocer este libro para poder entender
los otros 65 libros restantes de la Biblia. Y la verdad es que el sumergirse en este libro nos cambia el panorama. Entendemos muchas cosas, entendemos el origen de todas las cosas. Podemos entender la historia, es decir, el origen de la historia a través de este libro. Y es tan importante, es tan fascinante, es tan maravilloso el poder aprender de grandes hombres de Dios que marcaron la diferencia desde el principio de la humanidad y que el pecado, aunque estuvo desde el principio de la humanidad, pero aún en medio de ello hubo hombres que marcaron la diferencia. Así que, amigo y hermano, te invito a que te sumerjas en las páginas fascinantes y maravillosas de este libro. Podemos aprender grandes cosas, podemos aprender grandes enseñanzas de grandes personajes, hombres y mujeres que dejaron huella y que fueron parte importante en la historia de la humanidad. Por último, antes de orar, permítame compartir con esta frase que dijo un hombre de Dios: la Biblia no solo quedó para nuestra información, sino para nuestra transformación. Evangelista, mejor conocido como Moody, evangelista estadounidense del año 1897 al 1899 después de Cristo. Otro hombre dijo: creo que la Biblia es el mejor don de Dios que Dios jamás haya dado a la humanidad. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos del año 1861 1865, hombres que creyeron en la Biblia, hombres que creyeron en la palabra y que sabían que era tan importante conocer la Biblia y que sin ella era difícil incluso gobernar. Es de suma importancia conocer la Biblia, pero para ello tenemos que empezar, valga la redundancia, por el principio, por Génesis. Así que les invito a que lean el libro de Génesis.